Hola, bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave que está como redibujando el mapa laboral en Colombia. Hablamos de la nueva Ley 2466 de 2025, una reforma laboral bastante integral. Tenemos el texto oficial, publicado en el Diario Oficial el 25 de junio de 2025, y nuestra misión hoy es, desmenuzar los cambios más importantes, ver qué dice la ley, claro, pero sobre todo qué puede significar esto en la práctica, para trabajadores y para empresas. Ok, a ver, vamos por partes. El propósito que declara la ley es grande, ¿eh? Quiere promover el trabajo digno, decente, una remuneración justa, bienestar. Y también fortalecer el diálogo social. Suena muy bien, pero ¿cómo piensa lograrlo? La ley arranca estableciendo unos principios, como la base de todo. Menciona igualdad de oportunidades, salario mínimo vital y móvil, estabilidad en el empleo, los beneficios mínimos son irrenunciables, eso es clave, y ojo a algo muy importante. Si hay duda al aplicar una norma, siempre se aplica la más favorable al trabajador. Eso es un principio clásico del derecho laboral. exacto, y protege especialmente a campesinos, mujeres, maternidad, menores. Sí, es interesante ver cómo estos principios, que ya muchos vienen de la Constitución, buscan poner un marco de equidad. Eso de la primacía de la realidad. O sea que lo que pasa de verdad importa más que lo que dice un contrato. Claro. Y la garantía de seguridad social, pues son intentos claros de corregir desequilibrios que vienen de tiempo atrás. Poner un piso mínimo, digamos. Y hablando de pisos y estructuras, aquí viene un cambio que, va a dar de qué hablar. El contrato a término indefinido ahora es la regla general. Ajá. Los contratos a término fijo o por obra o labor pasan a ser excepciones y con requisitos mucho más estrictos. ¿Qué implica esto en la práctica? Pues, fundamentalmente, busca atacar esa precariedad que a veces se asocia con encadenar contratos temporales. Que el contrato fijo tenga ahora un tope de 4 años, con prórrogas y todo, y que deba ser por escrito, con reglas claras. Entiendo. Apunta a eso. Si no cumples, la ley dice, mire, se entiende que esto fue indefinido desde el principio. Y lo mismo para el de obra o labor. Tienes que detallar bien la tarea. Si la persona sigue después, sin un nuevo acuerdo claro, pues se vuelve indefinido. Es un mensaje fuerte a favor de la estabilidad. Seguro. Esto va a pedir ajustes grandes en cómo las empresas planean su personal, ¿no? Sin duda. Bueno, pasemos a algo que toca el bolsillo y el día a día. Horarios y pagos. Hay cambios en la jornada nocturna y en el pago por trabajar en días de descanso. Sí, a ver, la jornada nocturna ahora empieza antes, a las 7 de la noche. Exacto. Antes era a las 9. Y va hasta las 6 de la mañana, o sea que el recargo nocturno se pagará por más horas. Pero hay que decir que este cambio puntual no es inmediato. Entra en vigencia 6 meses después de sancionada la ley. Da un respiro para adaptarse. Un tiempito, sí. Y la jornada máxima sigue en 8 horas diarias y 42 semanales. Recordemos que ya se estaba reduciendo gradualmente la semana laboral, pero se permite flexibilidad para distribuirla. Y aquí otro punto fuerte. El pago por trabajar un domingo o un festivo. Sube al 100% sobre el salario normal, o sea, pago doble. El doble, sí. Pero ojo, esto tampoco es de un día para otro, es gradual. Muy importante esa gradualidad. Empieza en 80% de recargo desde julio 2025, sube al 90% en julio 2026 y llega al 100% recién en julio de 2027. Exacto. Esos ajustes buscan que la plata que recibe el trabajador refleje mejor el esfuerzo, especialmente en la noche o en festivos, que siempre cuestan más, ¿no? A nivel personal, familiar, y la subida gradual del recargo dominical pues es un intento claro de balancear. Mejorar para el trabajador, pero dando tiempo a las empresas absorben ese costo. Claro. Refleja esa idea de remuneración justa. Va a ser interesante ver cómo sectores que usan mucho estos horarios, como hoteles, restaurantes, seguridad, cómo se adaptan. Totalmente. Y hablando de equilibrios, la ley también le mete mano a cómo se manejan las sanciones disciplinarias. Parece que se complica un poco para el empleador, ¿no? Se fortalece, digamos, el debido proceso para el trabajador. Ya no es tan simple como, cometiste una falta, aquí está la sanción. Ahora se exige una comunicación formal, por escrito,
detallando bien los hechos, hay que permitirle al trabajador ver las pruebas que hay en su contra, darle un plazo mínimo 5 días para que se defienda. 5 días. Sí, y la decisión final tiene que ser motivada, por escrito, y se puede apelar. Incluso hay protecciones extras si el trabajador es sindicalizado o tiene alguna discapacidad. Busca nivelar la cancha, dar más garantías. Entiendo, aunque creo que hay una excepción para las empresas más chiquitas, ¿verdad? Sí, correcto. Para las microempresas, que son las de menos de 10 trabajadores, y también para el trabajo del hogar, se piensa en un proceso más simple. Pero igual se tiene que garantizar el derecho a la defensa. Es como reconocer que no todas las empresas tienen la misma capacidad administrativa. Tiene sentido. Ahora, la ley no solo pone reglas para los trabajadores, también hay nuevas obligaciones para los empleadores, sobre todo en temas de inclusión y protección. Sí, hay varias cosas ahí. Por un lado, la obligación de hacer ajustes razonables. ¿Qué significa eso exactamente? Son adaptaciones que se necesitan para que personas con discapacidad puedan trabajar en igualdad de condiciones. Quitar barreras. También dice que hay que eliminar obstáculos para grupos vulnerables, mujeres, jóvenes, migrantes, víctimas del conflicto. Y una medida muy concreta, si una trabajadora es víctima de violencia de género, se le debe dar preferencia para reubicarla si lo necesita por seguridad. Importante eso. Y quizá lo más llamativo, una cuota obligatoria para contratar personas con discapacidad. Ah, las cuotas. ¿Cómo funcionan? Serían 2 por cada 100 trabajadores hasta tener 500 empleados. Y a partir de 501 es 1 adicional por cada 100. Pero esto no empieza ya. La obligación arranca en el segundo año de vigencia de la ley. ¿Cómo ves estas medidas? Son claramente acciones afirmativas. O sea, no solo no discriminar, sino promover activamente la inclusión. Lo de los ajustes razonables es fundamental para que la inclusión sea real. Las cuotas son más directas, claro, pero su éxito siempre depende de cómo se reglamenten y sobre todo de la voluntad de las empresas. Que no sea solo cumplir un número. Claro, que sea genuino. Exacto. Y el hecho de que tengan que reportar estos contratos al Ministerio del Trabajo, pues sugiere que se intentará hacer seguimiento. Y en esa misma línea de proteger la dignidad, la ley también le pone como límites más claros a la subordinación, que es como la base del contrato de trabajo, ¿no? El poder dar órdenes. Que esa facultad de dar órdenes no puede pisotear el honor, la dignidad ni los derechos mínimos del trabajador. Tampoco puede usarse para discriminar por sexo, identidad de género, orientación sexual, raza, origen, nada de eso. Y prohíbe conductas específicas. Sí, por ejemplo, exigirle tareas peligrosas a una trabajadora embarazada, discriminar a víctimas de violencia de género o despedir a alguien por sus ideas políticas, su religión, su origen étnico o por su estado de salud. Y ojo, incluye la salud mental. Bien. Y conectado con esto, hay un capítulo entero dedicado a combatir la violencia y el acoso en el trabajo. Un tema muy actual. Muy actual, sin duda. Y la ley lo aborda de forma amplia. La definición de violencia y acoso incluye daño físico, psicológico, sexual, económico. Y reconoce que no solo pasa en la oficina. Puede ser en entornos virtuales, en los trayectos, incluso en casa, si está relacionado con el trabajo. Ah, mira. Y muy importante, dice que puede venir del jefe, de compañeros, pero también de terceros, clientes, proveedores. Entiendo. ¿Y qué les pide a las empresas hacer? Les ordena crear protocolos para prevenir y para atender estos casos, con un énfasis especial en violencia de género y acoso sexual. Esto va muy en línea con estándares internacionales como el Convenio 190 de la OIT, que trata justo de esto. Ajá. Busca que el empleador tenga una responsabilidad más clara en crear ambientes seguros y respetuosos. Y trata de conectar con leyes que ya existen sobre acoso laboral y violencia contra la mujer, para hacer un marco más fuerte. Definitivamente un tema complejo. Y hablando de complejidad, llegamos a uno de los puntos que más debate ha generado y más nuevos: la regulación de los trabajadores de plataformas digitales de reparto. Los famosos rapitenderos, por ejemplo. ¿Cómo entra la ley ahí? Este es quizá uno de los mayores retos que la ley intenta, enfrentar. Es un terreno nuevo. Primero, reconoce que existen, define quiénes son, y luego plantea como 2 caminos posibles para la relación entre la plataforma y el repartidor. ¿2 caminos? ¿Cuáles?
Puede ser una relación laboral, dependiente, o sea, como cualquier otro empleado, con el código del trabajo, o puede ser una relación independiente, autónoma, pero ojo, con unas reglas especiales que pone esta nueva ley. ¿Y cómo se sabe cuál de las dos aplica? ¿Lo elige la plataforma? Aquí vuelve a jugar el principio de primacía de la realidad. Más allá de cómo le llamen al contrato, lo que importa es cómo funciona de verdad la relación. La ley obliga a las plataformas a ser claras. Tienen que decir bajo qué modalidad contratan y avisar si cambia. Y algo súper importante, les prohíbe exigir exclusividad a los que son independientes. Ah, eso es interesante. No pueden obligarlos a trabajar solo para una app. Exacto. ¿Y qué pasa con la seguridad social? Que es como el gran vacío para muchos de ellos. Aquí viene una de las propuestas más innovadoras y seguro más discutidas. Si se determina que es un empleado dependiente, la plataforma paga los aportes normal, como cualquier jefe. Pero si es independiente, se crea un sistema compartido. La plataforma paga el 60% de los aportes a salud y pensión. ¿El 60%? Sí, y el trabajador paga el 40% que falta. Esto se calcula sobre el 40% de lo que gana el trabajador. Es una fórmula un poco particular. Entiendo, sobre una base del 40% de sus ingresos. Eso es. Pero la plataforma sí tiene que pagar el 100% de los riesgos laborales, la ARL. Un modelo 60-40 para independientes en salud y pensión. Suena como buscar un punto medio, ¿no? Exactamente. Es un intento de mejorar la protección sin necesariamente decir que todos son empleados formales. ¿Y qué hay de los famosos algoritmos? Esas fórmulas secretas que deciden quién recibe qué pedido, cuánto gana. La ley también se mete ahí. Les exige a las plataformas ser transparentes. Tienen que informar a los trabajadores sobre cómo funcionan esos algoritmos que los supervisan y que toman decisiones que les afectan. La asignación de pedidos, las calificaciones, los ingresos. ¡Wow! ¿Tienen que revelar el algoritmo? No necesariamente revelar el código fuente, pero sí explicar cómo opera y qué criterios usa. Y, muy importante, les da a los trabajadores el derecho a pedir una revisión humana si una decisión automática los perjudica. O sea, que no sea una máquina la que tenga la última palabra sobre tu trabajo, sin más. Exacto. Que puedas decir, oiga, creo que esto fue injusto. Quiero que una persona lo revise. Es una respuesta directa a esa preocupación por la caja negra de los algoritmos y la falta de apelación. Claro. Ahora el desafío va a ser gigante. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Qué tan fácil será para un trabajador demostrar la primacía de la realidad si la plataforma insiste en que es independiente? ¿Y si este modelo 60-40 de verdad va a dar protección efectiva sin que las plataformas digan, uy, así no me sirve operar? Es casi como un experimento social en vivo. Vaya tema, sí señor. Y la ley no para ahí. También se fija en otros grupos específicos. Quiere mejorar sus condiciones. Parece una apuesta fuerte por formalizar en muchos frentes. Definitivamente. Se nota un esfuerzo grande por llevar la protección laboral a sectores que han estado históricamente, en la informalidad o con reglas muy débiles. Y trata de reconocer que cada grupo tiene sus particularidades. Por ejemplo, los aprendices del SENA. Su contrato ahora se considera un contrato laboral especial, con mejoras en el pago en la etapa práctica y seguridad social completa. También se ajusta cómo las empresas pueden pagar la cuota de aprendices si no los contratan directamente. Y en salud, a los médicos internos se les asegura al menos un salario mínimo y seguridad social completa, pagada por la ADRES. Es un tema de dignidad en esa etapa de formación. Otro grupo clave, las trabajadoras domésticas. Importantísimo. Contrato siempre por escrito y registro obligatorio en la PILA, la planilla de aportes, para facilitar el control. Ajá. El sector rural también recibe atención. Se reconoce el valor de lo que saben los campesinos, aunque no tengan título. Se busca proteger especialmente a las mujeres rurales, incluyendo el trabajo de cuidado. Y se manda a crear una ley específica para el contrato agropecuario, reconociendo que el campo es distinto. Y la ley mira también a poblaciones vulnerables, ¿no? Sí. Para trabajadores migrantes dice que tienen los mismos derechos laborales, no importa si tienen papeles o no. Y habla de facilitar que se regularicen. Para víctimas del conflicto y excombatientes que se están reincorporando, hay medidas contra la discriminación y se promueven programas de empleo. Incluso menciona profesiones con dinámicas propias, como artistas, trabajadores culturales, periodistas, deportistas profesionales, tratando de adaptar las reglas a ellos. Y no podemos olvidar a las madres comunitarias, las trabajadoras de hogares infantiles del ICBF, las madres sustitutas
y las manipuladoras de alimentos del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Para ellas, se establecen planes para formalizarlas poco a poco, que las vinculen como trabajadoras oficiales o con contratos laborales formales. Es un esfuerzo grande. Exacto. Toda esta batería de medidas para grupos específicos muestra una ambición grande por formalizar y proteger. La clave, como en casi todo en esta ley, va a estar en la implementación, en esa gradualidad que se propone para varios casos, y en que el Estado tenga la capacidad de asegurar que se cumpla. Porque todo esto tiene implicaciones fiscales, operativas. Se actualizan las reglas del teletrabajo. Se reconoce el modelo híbrido, el transnacional, y se crea un auxilio de conectividad para quienes ganan menos de 2 salarios mínimos y teletrabajan. Reemplaza el auxilio de transporte en esos casos. También se crea un incentivo, una plática, para las empresas que creen nuevos empleos contratando a mujeres, jóvenes menores de 28 o personas mayores de 50 que lleven tiempo sin trabajo. Se llama Crea Empleo. Y se aclara que el tiempo para reclamar derechos laborales, la prescripción, sigue siendo de 3 años. Eso no cambió. Y bueno, también se habla de programas de apoyo para micro y pequeñas empresas en esta transición y opciones para pagar seguridad social por tiempo parcial. Entonces intentamos como resumir todo esto. ¿Cuál es la foto general que nos queda? Estamos ante una reforma laboral profunda. Toca muchísimas cosas. Busca más estabilidad con el contrato indefinido como regla, mejorar los ingresos con los cambios en recargos nocturnos y dominicales, combatir la discriminación y el acoso, intenta, con todo lo complejo que es, regular las plataformas digitales y ampliar la formalización a grupos muy diversos. Sin duda, es una ley de un alcance enorme. Presenta oportunidades claras para mejorar la vida laboral de mucha gente, pero también plantea desafíos gigantes. ¿Cómo se implementa todo esto? Los costos para las empresas, falta mucha reglamentación todavía, y la capacidad del Estado para vigilar que se cumpla. Su impacto real, pues, lo veremos en el día a día, en cómo cambian de verdad las relaciones laborales en Colombia. Nos deja pensando en muchas cosas, la verdad. Sí. Y quizá una pregunta que queda ahí flotando, más allá de lo técnico, es, con todo este énfasis en formalizar, en proteger grupos específicos, en buscar más equidad, ¿podría esta reforma llegar a reconfigurar el contrato social en Colombia de una manera más amplia? O sea, ¿tendrá el potencial de impactar no solo cómo trabajamos, sino también cómo convivimos, la cohesión social, la percepción de justicia a largo plazo? Es una pregunta grande. Una reflexión profunda para seguirle dando vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la nueva reforma laboral colombiana. Hasta la próxima.